Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más del programa A la Luz de su Palabra. Nos alegra y nos contenta mucho compartir una lección más de este nuevo trimestre, hablando de los crisoles, y esperamos que la bendición de Dios pueda alcanzarles hasta la comodidad de sus hogares. Queremos también recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita y también comparta el link con otros para que otros también puedan beneficiarse y disfrutar los programas que se suben a través de este canal, su canal Sonido Central Media. Con nosotros nos acompaña un invitado especial de lujo, el pastor Osmar González, quien es el secretario ministerial de la Unión Venezolana Occidental. Pastor Osmar, bienvenido. Gracias. Dios le bendiga. Agradecemos que haya aceptado la invitación para estar con nosotros hoy. Es para mí un verdadero gusto estar aquí, compartir contigo y con los amigos que nos sintonizan, que nos ven frecuentemente esta parte importante del estudio de la Biblia. Creo que hay experiencias muy particulares que necesitamos colocar en contexto hoy. Así es, pastor. Y bueno, sin más preámbulos, queremos en este momento, pastor, iniciar con una oración. Tenga la bondad. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, agradecido contigo por todas las cosas, Señor, que haces para nuestro bien. Desde muy temprano en la mañana nos da la vida, la salud, los alimentos y nos permite, Señor, avanzar en nuestro trabajo y en todas nuestras responsabilidades con bien. Gracias por la ocasión que tenemos ahora de dedicar tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio y nos ayude a entenderlo, a interpretarlo correctamente y sobre todo a llevarlo a la práctica para nosotros y para nuestros amigos que están mirando este programa. Guíanos hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pastor, a propósito de la lección La jaula del pájaro, así se titula. Interesante. Interesante, sí. Sí. Y durante el estudio de las dos lecciones anteriores hemos podido observar, aprender que existen varios crisoles a través de los cuales, pastor, el ser humano experimenta cosas, momentos difíciles, ¿sí? Y esta lección particularmente trata acerca del crisol de la madurez, ¿no? Digamos que Dios siempre ha extendido su gracia para el ser humano y durante toda la historia humana pues se ve en las escrituras como los recursos que Dios utiliza muchas veces para tratar de alcanzar a cada alma humana, así sea una sola, Dios hace hasta lo imposible por llegar a ella. Y es interesante que la gracia de Dios no solamente es transformadora, pastor, sino que muchas veces es pedagógica. Así es. Y yo creo que en todo el sentido o en toda la expresión de la palabra pedagógica, los momentos complicados y difíciles que nosotros los seres humanos muchas veces atravesamos tienen un fin, tienen un propósito en la vida. Y es precisamente el tema de esta lección, ¿no? Y pastor, queremos enfatizar, comenzando con una pregunta para ya entrar en el primer punto. ¿Qué piensa usted acerca de que muchas veces el ser humano es conducido a un callejón sin salida, ¿no? Muchas veces Dios tiene propósitos que cumplir en el ser humano y por diversas razones pues somos llevados, ¿no? Digamos, a un callejón sin salida. Sí, yo creo que son, como lo mencionabas hace un momento muy bien, creo eso también, que Dios es un gran maestro, un gran pedagogo que tiene las formas, las maneras a veces un poco inusuales de enseñarnos cosas que de otra manera no la podemos aprender. En los callejones sin salida ocurren muchas cosas. Quizás algunos le tienen cierto recelo, cierto temor, pero muchas veces el ser humano llega a un callejón sin salida cuando trata por sus propios medios inclusive de arreglar su propia vida,
de tratar de cambiar alguna situación, pero a veces caemos en cuenta que es la voluntad de Dios que las personas vayan en esa dirección, porque de otra manera no se detienen a reflexionar, no son capaces de pensar causa-efecto y el cambio que necesitan, especialmente para desarrollar fe en la propuesta que Dios le hace. Y eso fue lo que ocurrió justamente allí con el pueblo de Israel, ¿no? Creo que se plantea el hecho de que ellos fueron sacados de Egipto de una manera asombrosa después de 10 plagas, la manifestación de la última y la forma extraordinaria como Dios los sacó, como dice, con brazo poderoso. Pero es curioso porque van de camino bajo el sol inclemente, guiados por Dios. Posteriormente aparece la nube para llevarlos, pero ahora están allí. De un lado, al frente tienen el mar, de un lado están las montañas, y ahora se le ocurre de una manera bastante decidida entonces a los romanos, a los egipcios con su ejército venir para perseguirlo. Yo creo que es un callejón sin salida, que no fue fácil en ese momento poder saber con exactitud qué hacer. Estaban atrapados. Pienso en un callejón y pienso quizás, ¿verdad? Para ilustrarlo como un ratoncito temblando allí frente al gato que está listo y está allí en todo el rincón y no sabe cómo hacer. Se llena uno de expectativa. ¿Cómo se va a solucionar esto? Y hasta Moisés preguntó, ¿qué vamos a hacer? Es impresionante. Dios usa ese tipo de cosas. Claro, pastor, mire, es interesante porque Dios pudo haber usado otro camino, Claro, de fácil acceso, para que ellos pudieran huir, porque el objetivo era que ellos salieran de Egipto. esa era la idea. Era la idea, correcto. Pero al Señor se le ocurre, digamos, ponerlo precisamente en un callejón sin salida. Ahora, pastor, es interesante responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Sabe, hay muchas lecciones, muchas lecciones. Recordemos que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud. No venía de una universidad, no venía, digamos, de un largo viaje de vacaciones. Venía de una larga travesía de esclavitud, 430 años. ¿Cómo cambiar eso? Por supuesto, ¿cuántas generaciones habían pasado, habían caído allí frente a la férrea mano de Faraón? Muchas. Ahora la generación que le tocó salir, por supuesto que eran esclavos, hijos de esclavos. Y no hay una cosa más compleja que cambiar la mente, y especialmente en este caso, Dios los desafió a la fe. O sea, yo creo que la primera tarea que Dios le colocó fue, vamos a ver cómo está la fe, cómo está la capacidad del pueblo para aprender a depender de mí. Y los puso allí en ese callejón, yo diría, para probar realmente si estaban dispuestos a pagar el precio para ver entonces la gran manifestación del poder de Dios. Correcto, es así. Bueno, hay algo interesante que destacar, ¿no, pastor? Y es el hecho de que antes de mencionarlo quisiera leerlo, ¿no? Vamos al capítulo 14 del libro de Éxodo, porque allí hay algunas cosas interesantes. Es cuando precisamente el comentario que mencionaba hace un momento, ¿no? El Señor pues llevó al pueblo de Israel a un callejón sin salida y de alguna forma yo creo que Moisés también se vio acorralado. Sí. aunque Moisés tenía una fe un poco más firme, digamos, ya había tenido esa sensación de escuchar a Dios, ¿no? Venía de 40 años en la casa de Jetro, de encontrarse con Dios y poder desaprender lo que había aprendido en la primera parte de su vida. Correcto. Pero no creas, hermano, no creas, estamos hablando de guiar a 1 millón de personas en una dirección, o sea, no estaban en un parque, no estaban, estaban en pleno desierto, mujeres, niños, todo. Y mire, y tampoco los egipcios iban con buenas intenciones. Sí, claro, por supuesto. Tú te puedes imaginar la masacre que hubiese sucedido. Correcto. Si Dios no interviene. O sea, hay que estar allí para ver realmente lo complejo de la situación.
Sí, para saber qué se siente. Sí. Sí, es interesante. Y bueno, mire precisamente lo que dice el versículo número 10 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Le invitamos también a que usted pueda buscar su Biblia, lea con nosotros. No nos crea lo que nosotros digamos aquí, pero sí lea con nosotros para que se dé cuenta que lo que la Biblia dice es cierto. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Yo creo que el ser humano no tiene otra forma de clamar a Dios con el corazón, sino cuando se ven aprietos. Claro que sí. ¿Sabe que ese es otro nivel de oración? No dice que oraron, no dice que pidieron, dice que clamaron. Esto es un nivel, digamos, alto de búsqueda de la protección de Dios. Cuando clamamos, no clamamos en silencio. Yo imagino al pueblo gritando, clamando, Jehová. Es que cuando uno se encuentra en una situación así, de pronto uno va manejando un carro, de pronto algo le aparece, uno lo que le sale, digamos, del corazón es Señor. ¿Te acuerdas Pedro? Pedro cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame. No había oportunidad. Entonces ese clamor llegó al corazón de Dios. Dios siempre escucha nuestros clamores. Así que hubo respuesta allí. Hubo respuesta. Inmediata, pastor. Inmediata, porque yo creo que Dios lo vio necesario. Sí. Contrariamente a otras ocasiones en donde nosotros como seres humanos no vemos respuesta inmediata, pues Dios tendrá sus razones, ¿no? Y otro versículo que quiero leer aquí, pastor, es el reclamo que ellos le hacen a Moisés. Indudablemente se lo hicieron porque él era el líder, ¿no? Claro. De alguna forma, pues él fue el comisionado para ir a la cabeza de la marcha del pueblo. Dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esto es palabras que nosotros vamos a encontrar en toda la travesía del desierto. Las mismas palabras, siempre las repite, pero aquí viene la fe de Moisés. Sí, que mejor define justamente la condición del pueblo. Correcto. ¿Verdad? O sea, ¿por qué nos ha sacado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver? Una cantidad de expresiones que no denotan otra cosa que la incredulidad. ¿Me permites compartir una de las citas que para mí en lo particular tiene un gran significado? Y está justamente en el contexto de lo que estamos planteando, ¿verdad? Es el libro Patriarcas y Profetas, la página 260. Y es interesante porque apela a nosotros hoy, actualiza, nos desafía a cómo es nuestra vida hoy. Y dice, a menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente. Ahí hay un juego psicológico interesante, ¿no? El temor, eso es lo que hace el temor, paraliza. Dice, y la esclavitud y la muerte atrás. Volver. Lo peor que le puede pasar es que lo maten de una vez, pero la cosa era capturarlo y devolverlo y ahora esclavizarlo un tiempo más. Pero dice, no obstante, la voz de Dios dice, avanza. ¿Pero para dónde? Pero Dios dice, avanza. Miren esto. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar la tiniebla. Y estamos hablando de fe. Y fue el primer desafío en el cual Dios llevó a ese callejón sin salida al pueblo. ¿Van a creer? ¿Van a desarrollar fe? Avanza. Dice, y aunque sintamos la sola fría a nuestros pies, sea del mar rojo, los obstáculos que impiden nuestro progreso no van a desaparecer jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Y no termina allí, viene todavía la parte contundente de esta cita. Lo que postergan la obediencia hasta que la sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán jamás. Y eso es lo que hace la fe. La fe, o sea, necesitamos establecerlo de una vez. La fe, necesitamos primero creer para ver.
Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Jesús se lo dijo a Marta, ¿verdad? Recuerda, con Lázaro. Claro. Sí, ¿verdad? Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Entonces, cuando ellos creyeron, Dios comenzó a actuar. Pero es interesante porque dice que no va a desaparecer. Claro, yo no veo que está sucediendo nada. Yo no veo que el agua comience a abrirse. Yo no veo ninguna manifestación externa de que va a suceder. Pero Dios dice, avanza. ¿Cómo cree la gente hoy en día? Hay que ver para creer. Y eso, ¿te acuerdas la filosofía de Tomás? Ver para creer, eso no es fe. La fe es creer para ver. Y termina la cita diciendo, coloca aquí una imagen bien interesante de lo que es la incredulidad. La incredulidad susurra. ¿Qué dice? Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Eso es lo que dice. Vamos a esperar que se haga, que haya una manifestación externa de que la cosa va bien. Eso es lo que dice, susurra la incredulidad. ¿Qué dice la fe? Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. ¿Se dan cuenta cómo funciona el asunto? La fe es una disposición a obedecer a Dios. La fe y la obediencia van juntas. Eso es bien importante que nosotros podamos comprenderlo. Cuando eso sucedió, que Dios le dice, bueno, ¿y por qué clamas a mí? Dile que marchen. Dile que marchen, adelante. Y ahí se vio el inmenso milagro. Parecía... El callejón le apareció una salida. Sí, sí, así es, pastor. Bueno, es interesante porque de parte del Señor quizás pareciera un comentario sin sentido. ¿Por qué? ¿Por qué clama a mí? Exacto. Pareciera sin sentido, ¿no? Pero habían razones poderosas para entender lo que luego Dios le dijo a Moisés. Dile al pueblo de Israel que marche. Es interesante eso. Y vemos también dos escenarios, digamos, un poco... similares, ¿verdad? Similares, correcto, en las aguas amargas de Mara y en Refidín, ¿no? Y es interesante, pastor, porque allí se ve en los dos escenarios, y voy a tratar de leer aquí en el capítulo 17 del libro de Éxodo, el versículo 7, vamos a leerlo. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Expresiones de duda, pastor, lo que comentaba hace un momento. Otra vez, ¿no? Otra vez. Y es interesante porque ellos habían visto una manifestación de poder asombrosa, derroche de poder, pudiéramos decir así, en Egipto, ¿no? A través de las plagas y lo que Dios hizo, abrir el mar rojo y bueno, ver cumplirse lo que Moisés le dijo, los egipcios que estáis viendo ahorita, no los volveréis a ver. Y así sucedió, murieron en el medio del mar. Y bueno, es un claro reflejo de lo que hoy la vida del ser humano puede manifestar, pastor. Nosotros mismos podemos caer en la misma situación y quizás hemos caído, ¿no? Sí. Mira, sigue Dios en su empeño de desafiar al pueblo, ¿verdad? El primer callejón que encontramos allí estaba en riesgo la seguridad personal de la gente. Aquí encontramos ahora que de una u otra forma se le retira el vital líquido, se le retira el agua. No tienen cómo solucionar eso. Y entonces va a otra faceta, ¿no? ¿A dónde vamos a anclar nosotros el hecho de suplir nuestras necesidades? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para que Dios pueda manifestarse en medio de nosotros, ¿no? Y esa pregunta que hacen allí, ¿será que Dios está en medio de nosotros? Entonces ahí el concepto que leímos ahorita de la fe es que tú no necesitas verlo, tú lo que necesitas es creerlo y avanzar. Entonces viene otra vez la misma pregunta, y de hecho cuando llegan a las fronteras de la tierra, conocemos la historia de lo que sucedió con el pueblo, porque parece que no estaban aprendiendo la lección. Yo me pregunto, ¿será que nosotros hoy también estamos cayendo en la misma situación? En lo que es la dependencia de Dios. Y otra cosa que me llama la atención, que Dios tiene 1000 formas de solucionar un problema.
sea, ¿a quién se le podía ocurrir que Dios lo iba a hacer de esa manera? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde sacó Dios agua? ¿De dónde la sacó? Digamos, de un lugar que a nadie se le pudo haber ocurrido, ¿verdad? ¿Y qué le dice allí? Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y yo, dice, estaré sobre la peña de Oreb, golpearé la peña y saldrá agua. Yo he visto salir agua de muchos manantiales, de muchas tuberías, pero agua de la roca. Y en el desierto, donde es escasa. Exacto, y que de hecho ahí sí hay piedras. O sea, significa que Dios tiene 1000 maneras de solucionar nuestras necesidades. Así es. Bueno, así que sí, yo creo que sí. Nuestros amigos que nos ven tienen alguna situación particular en su vida personal. Tampoco nosotros podemos dictarle a Dios, Señor, bueno, yo quiero que tú me respondas a la oración, Señor, pero por favor respóndemele de tal manera. No, así es. Dios es infinito, puede hacerlo como Él quiera. Y soberano. Sí. Así que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y el ejército de ellos. Y Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que nada hay imposible para Dios. Pastor, y pasando a otro punto importante, ¿no? Es otro escenario que se da precisamente en el desierto, ¿sí? Seguimos en el desierto, sí. Y aquí hay varios aspectos interesantes. Porque en el capítulo 4 del libro de Mateo hay un juego de palabras que pueden entenderse o malinterpretarse en algunos aspectos, y quisiéramos que nuestros televidentes pudieran escuchar, ¿no? La interpretación de una cita como esta, porque basados en Santiago capítulo 1, ¿no? El versículo 13, si mal no recuerdo por allí, dice que el Señor no tienta a nadie. El Señor no tienta a nadie. Y precisamente aquí en el capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ve? Claro, Mateo lo coloca así, digamos de plano. Ustedes se dan cuenta que esto tiene un texto paralelo en Marcos y en Lucas. Jesús iba con la intención de pasar un tiempo en compañía y en comunión con Dios. El contexto de esto nos dice que acababa de bautizarse, ¿no? Correcto. Fue al desierto para tener comunión con Dios, y de una u otra manera eso fue lo que sucedió. Porque mira lo que dice aquí el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. O sea que esto no fue al principio, esto fue al final de la jornada, de esa batalla espiritual que el Señor se le planteó allí, pues. Y eso me hace recordar justamente a Adán y Eva. Dice que Jesús necesitaba comenzar su ministerio donde Adán había fracasado. Y Adán fracasó justamente por la desobediencia y por tratar de suplir el apetito. Y de tal manera que Jesús ahora va a comenzar el ministerio privándose de alimento. Y es allí donde Jesús gana la batalla. Al final de eso, aparece entonces el enemigo para tentarlo. Y es precisamente esas tentaciones que vamos nosotros a evaluar, porque yo estoy seguro que nosotros también nos toca ir a un desierto. Y la pregunta que nuestros televidentes deben responder, ¿será que yo voy por mi propia cuenta al desierto? Es interesante porque fue el Espíritu que lo llevó. Correcto. Y eso tempranito en la vida de Jesús comienza a indicarse cómo él estaba siendo guiado. O sea, Jesús no era que él entraba y salía, no, él era guiado por el Espíritu. Entonces eso a mí me da tranquilidad. Si yo soy llevado por el Espíritu a un lugar, es porque algo bueno va a suceder. Ahora, si yo me meto en mi propio desierto, si tengo mi propio desierto y voy por mi propia cuenta, yo creo que el asunto es más complicado. Sí. Entonces vamos a ver cada una de ellas, en las tentaciones, porque es el desierto de la tentación. Yo creo que Satanás tiene lugares predilectos donde atacar al ser humano. Y tú sabes que desde el punto de vista teológico, el desierto siempre tendrá una connotación negativa. Creo que es justamente el desierto donde Satanás mora. En el contexto
del santuario, recuerdan que el día de la expiación tenían dos machos cabríos, y aquel que era determinado para Azazel, finalmente cuando salía el sacerdote colocaba su mano y era llevado al desierto. Era llevado al desierto. Y ahí moría, ¿no? Recuerdo también Apocalipsis 12 que dice que aquella mujer huyó, le fueron dadas alas y voló al desierto. Y cuando más adelante en Apocalipsis 18 Juan ve a la mujer, la ve en el desierto. O sea, el desierto siempre es un lugar donde Satanás, podemos decir, Satanás reina, porque ahí no hay nada. Eso es sencillamente arena. No es un lugar, o sea, no es igual un desierto que un jardín. Dios colocó a nuestro primero padre no en un desierto, lo colocó en un jardín. Correcto. Y ahí me está diciendo esa comparación. Pero lo importante aquí es que de una u otra manera Jesús estaba en el terreno del enemigo, hablando físicamente. Y no fue por él mismo. No, fue llevado. Y eso es bien importante que lo entendamos. Jesús no fue que él, de manera presuntuosa, se fue al desierto por su propia cuenta, guiado por el Espíritu. Ahí está. Y se van a poner de manifiesto entonces varias cosas que tienen que ver con la fe y también con la presunción, que es importante que lo definamos acá. Miren cómo comienza aquí. En el versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre y se le acercó el tentador y le dijo: primero, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Interesante. Porque comienza primero colocando en duda la divinidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Si había alguien que estaba seguro que era el Hijo de Dios, por supuesto que era Jesús. Y nosotros lo leemos ahora y decimos, es cierto. Cómo fue profetizado, cómo se cumplió la profecía, cómo fue engendrado Jesús, cómo creció Jesús, cómo fue bautizado. Es más, recuerda las palabras que le dijo la voz que sonó del cielo después que fue bautizado. Interesante, porque le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. O sea, yo estoy contento con él. Este es mi Hijo amado. Y ahora el diablo le aparece aquí diciendo: si eres hijo de Dios. Mientras Dios afirma la divinidad de Jesús y la seguridad de que es el Hijo de Dios, por ahí entonces Satanás, como decimos, coloca allí esa trampa para ver si... Y Jesús no tenía duda, era el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde? Escrito está. Y es importantísimo para nosotros. La respuesta de Jesús siempre van a estar sustentado en un escrito está. Y le citó ahí Deuteronomio, donde diciéndole, en el caso del pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre, era un hombre. Ahí demuestra también la humanidad de Jesús, tenía hambre. Y allí entonces le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le estaba diciendo: mi alimento es precisamente la palabra de Dios. Tengo hambre, es lógico, 40 días, cualquiera de nosotros estaría muerto del hambre. Pero el énfasis de Jesús era precisamente de que lo más importante para él era hacer la voluntad de Dios. Correcto. Entonces ahí estaba poniendo en duda la divinidad de Jesús. A la segunda, el diablo le lleva a una ciudad, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y le ¿verdad? cita. Y le cita. Es lo que conversábamos, ¿verdad? El hecho de que la fe es un asunto sumamente relevante e importante. ¿Cómo crece la fe? La fe crece por el oír la palabra de Dios. Claro, en aquel tiempo se usaba más el oír, porque ¿verdad? Cuando iba a la sinagoga se paraba alguien a leer y solo escuchar ya te estabas alimentando. Pero si lo contextualizamos hoy, sería entonces el leer. Correcto. Para nosotros, el leer la palabra de Dios. Ahí crece la fe. ¿Por qué? Porque hay más de 3.500 promesas en este maravilloso libro. Y cada promesa que Dios da la fe es como una agarradera, ¿no? O cuando me gustan esas paredes que usan los deportistas para subir hasta la cima. Son como esas piedras que vamos tomando para ir escalando. Esas son las promesas. Entonces nos vamos tomando y vamos subiendo las promesas de la Biblia. Entonces, la fe usa las promesas, las reclama con humildad y obedece, y se da precisamente la bendición. Se aferra a las promesas para obediencia. Y aquí lo estamos encontrando entonces, que esto es presunción de la manera más clara. ¿Por qué? Porque está usando una promesa, es cierto, pero lo está usando ¿para qué? Para desobediencia. Entonces ahí no hay fe, ahí hay presunción. Usa la promesa
para desobediencia. Y estamos claros, la sierva de Dios dice claramente que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Jesús no necesitaba demostrarle a Satanás realmente quién era él. Y no necesitaba tirarse abajo para estar seguro del cuidado de Dios. No necesitaba hacer eso. Pero así llega Satanás. Ay, pensar que nuestros desiertos están llenos de tantos peligros y de tantas luchas, ¿no? Entonces va a la tercera, donde le dice también más adelante, otra vez lo lleva al versículo 8 de Mateo capítulo 4, dice, lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A qué estaba apelando? Aquí estaba apelando, le estaba colocando, digamos, en una bandeja de plata, porque estaba intentando, porque todo lo que puede hacer Satanás, intentar con Jesús, hacer el camino fácil, evitar que Jesús llegara a la cruz, porque él sabía que el sacrificio expiatorio de Jesús iba a dar la salvación para los seres humanos. Él quería hacer entonces un cambio, un cambalache. Todo esto te daré, como que él fuera el dueño, ¿verdad? Lo usurpó. Sin embargo, Jesús allí vuelve y le contesta, le dice, vete, Satanás, porque escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. No cayó en la trampa. Tremendo. Pastor, ¿sabe que me lleva a pensar esto? Es que Jesús tenía toda la capacidad de usar la imaginación, porque es innegable la divinidad de Jesús. Claro. Jesús era... Su mismo Padre se la ratificó, ¿no? Ese día. Allí el Dios encarnado, ¿sí? Pero Jesús no usó sabiduría humana, ni ideas que pudieran haber venido a su mente, ¿no? Sino que apeló al escrito está. O sea, la sabiduría humana hasta Jesús la tuvo de poca cosa, ¿sí? Y le dio más valor, aún así dice Jehová, que a lo que usted y yo podamos pensar ante los momentos difíciles y ante las tentaciones puestas en bandeja de plata por el enemigo, tal cual. Entonces esto es una lección para nosotros, ¿no? Es interesante que nosotros podamos, de esta manera se vence, claro, pastor, de esta manera se vence al enemigo. El lugar que ocupa la palabra de Dios, en este caso la palabra escrita de Dios, para nosotros poder defendernos en medio de las batallas espirituales. Es el alimento. Por allí en San Juan capítulo 6 encontramos que es el pan de vida para el alimento, ¿verdad? Para poder tener la fuerza suficiente para poder de una u otra manera confrontarlo. Cada tentación fue respondida por un así dice Jehová. Y si esto lo hizo Jesús, ¿cómo es que nosotros a veces nos atrevemos a enfrentarnos al enemigo por nuestras propias armas humanas? Es osado, ¿no? Con nuestros propios argumentos filosóficos, qué sé yo, de nuestra supuesta inteligencia. Pero aquí Jesús nos da realmente una buena indicación, nos da una cátedra de lo que es la dependencia de Dios, la palabra de Dios. Y claro, ahí está escrito, donde dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Así es. Y bueno, pastor, ya para pasar a otro punto ya finalizando la lección, me llama la atención en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ¿no? O vamos a leer a partir del versículo 1. Hay una idea muy interesante que es bueno que nosotros podamos relacionarla con la condición actual, no digamos en el caso de Venezuela, sino de otros países, por ejemplo, el África, cuidado, sino allá por allá donde se está manifestando esta guerra entre Rusia y Ucrania, en fin, hay tantas cosas por las que el ser humano puede pasar a ser un expatriado. Dice en el versículo 1, capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Saltamos aquí al versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta idea, pastor, es un poco es similar, ¿no?, Ujú. a las experiencias repetitivas del ser humano, y que nosotros, pues, en una situación como la que vive actualmente Venezuela, pues nosotros estamos acostumbrados a ver, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de que Pablo utilice esa palabra aquí, expatriado, ¿no? Sería interesante poder ver. ¿Y qué relación tiene con la prueba de nuestra fe? Sí. Aquí está digamos, el hilo que conduce el estudio que estamos haciendo, justamente la fe. Miren donde aparece aquí, justamente en Pedro, que es el texto clave de la semana, que dice, para ser sometida a prueba vuestra fe. Yo diría que qué más prueba a la cual ha sido sometida, no solamente, como tú mencionas, muchos países africanos, eh, muchos países en guerra. Pensamos, ¿verdad?, allí en Ucrania, en Rusia, cuando muchas personas tienen que dejar sus hogares para buscar, digamos, posibilidades, no tanto de una mejor vida, más para sobrevivir realmente. Y eso crea, lógicamente, problemas en los países cercanos o los países que reciben, ¿no? Con toda la connotación social, la tragedia social que eso implica por discriminación, por una cantidad de problemas asociados al asunto de la migración. Aquí habla justamente de que Pedro le dirige la carta a los expatriados de la dispersión. Una expresión muy interesante porque se refiere a aquellos judíos que en 3-4 etapas en la historia de Judía, ellos fueron expatriados. Pienso en el año 722, cuando los asirios tomaron las tribus del norte y los llevaron, a muchos de ellos, a muchos fueron eliminados, de hecho, otros sencillamente eran llevados, regados. Era una de las, yo diría, de las consecuencias de haber dejado el pacto, porque Dios le dijo, si ustedes no obedecen, si ustedes no siguen los caminos que les estamos planteando, entonces van a ser dispersos. Ahí se estaba cumpliendo. Pero la más cercana que puedo recordar fue en las guerras macabeas, tratando de defenderse justamente del Imperio Romano, cómo ellos venían, invadían, y allí estaban esos nacionalistas defendiendo de una manera política sus tierras, y eso hizo que mucha gente se fuera y se dispersara en todo el Imperio Romano. De hecho, ustedes recuerdan también el apóstol Pablo, cuando va en sus diferentes viajes, encuentra sinagogas judías regadas por toda Asia, toda esta, Bitinia, Capadocia, toda una cantidad de sinagogas judías. ¿Por qué? Porque la gente se había ido a todos esos lugares. Ahora el apóstol escribe a ellos. ¿Por qué? Porque la vida digamos, de un inmigrante es una vida de desarraigo. Hoy nosotros estamos aquí, mañana no sabemos a dónde vamos. No podemos nosotros caer quizás de una manera torpe en criticar a una persona los motivos por los cuales tienes que irse. Lo estamos viviendo nosotros aquí en nuestro propio país. Pero el punto es las penurias, las luchas, los desafíos que tiene una persona en esa condición social. Y sabemos que muchos de nuestros compatriotas, inclusive familias nuestras, han tenido que regresar de aquellos lugares, digamos, en una condición muy complicada. Y bueno, y viene la pandemia y acelera el asunto. Sí, ¿Cuántas personas perdimos en otros lugares a raíz de la pandemia? Eso es considerado también en cierta manera un desierto. Se convierte en una verdadera lucha, en una verdadera batalla por la supervivencia, llegar a un país que a lo mejor no es ni el mismo idioma, ni la misma idiosincrasia, lógicamente, ni la cultura, donde viene entonces el problema social, si no se tiene una vivienda, si no se tiene las posibilidades de sobrevivir, se convierte entonces en una carga social para el país que nos recibe. Es una cosa muy complicada, muy complicada. Más allá todavía del asunto de la pérdida de la fe, la pérdida de la confianza y todo lo que eso implica para la persona. Muchos se van, digamos, con una fe en Dios, pero creo que la fe no le dura, porque es tan fuerte la batalla
que pierden la fe en medio de esa encarnizada lucha. Y es triste eso. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Aquí necesitamos en este programa, lógicamente, la intención que nosotros podamos orar. Orar por las personas que están siendo probados, que están siendo tentados, porque no es fácil, no es fácil. Ahí estamos en medio de un problema social que de una forma repercute enormemente en el desarrollo de la fe, que es el tema que estamos tocando. Claro, es interesante el hecho, pastor, de que nosotros nos podamos identificar, ¿no? Porque realmente la palabra de Dios dice, como lo manifiesta uno de los escritores bíblicos, que nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿sí? Nosotros tenemos una patria celestial, la cual nosotros podemos mirar con fe, tal cual los miraron los personajes que están dentro del cuadro de la fe que se mencionan también en la Escritura. Y también, pastor, es interesante, me gustaría mencionar que dentro de la prueba a la cual muchas veces nosotros somos sometidos, Dios en algún momento de la vida quizás nos ha llevado a callejones sin salidas, como lo hemos dicho al principio. Pero es interesante, pastor, cómo Dios a través de su misericordia nos permite experimentar, ¿no? Porque ¿qué pasaría si solamente nuestra fe se basara en blanco y negro, así como tal cual como lo vemos en un escrito, ¿no? Yo creo que Dios nos lleva a un punto que traspasa en algunos casos los límites de la imaginación humana, porque muchas veces nosotros no imaginamos cómo Dios va a actuar, ¿sí? Es el caso del pueblo de Israel. Abrió el mar rojo para que ellos pasaron, en fin, les proveyó agua en el desierto, les proveyó alimento, les proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Nosotros hemos sido beneficiados grandemente por la gracia del Señor. Cada día yo creo que es una nueva oportunidad que nosotros tenemos para agradecer cómo Dios nos ha beneficiado. El hecho de que nosotros podamos despertar, respirar, tener al alcance el alimento, todo eso es parte de la gracia divina. Los momentos difíciles y complicados que nosotros atravesamos, nuestra travesía por el desierto, también forma parte de nuestra educación cristiana, pastor. Así es. Es una prueba, como lo dice Pedro, que somos sometidos como el oro para poder finalmente presentar el brillo, digamos, que es el resultado final de ese proceso. Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea, que el propósito final no es el propósito de la tortura, no es el propósito sino para sacar de nosotros todos aquellos defectos de carácter, aquel espíritu de incredulidad, para que sea dejado de lado y entonces surja del corazón, transformado por la gracia de Dios, digamos, un cristiano que realmente crea que Dios es capaz de hacer. Creo que hay un principio en medio de todo esto que debe darnos a nosotros siempre la seguridad. Y el principio es, Dios nos ama. Amén. Segundo, Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. Amén. Esas son anclas que nos dicen a nosotros que donde estemos nosotros, en el desierto que estemos, en la dispersión donde nos encontremos, siempre Dios tendrá un propósito más allá de nuestras pruebas, de nuestras limitaciones. No es tortura, no es el tipo de sometimiento, digamos, de esclavitud para hasta someternos y acabarnos. No. Es para que ahora nos levantemos, cual ave fénix, ¿verdad? De las cenizas, para tener luego, digamos, un carácter preparado. ¿Y para cuándo? Dice aquí. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esas como las joyas especiales que van a ser presentadas al reino de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando miramos atrás y decimos, wow, ¿por dónde he pasado? Y le damos gracias a Dios porque hizo eso en nosotros, porque nunca somos los mismos después de haber sido sometidos Correcto. a la prueba. Es así. Y bueno, ya para ir finalizando ya, versículo 9, pastor, dice, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Está lo que usted comentaba hace un momento, ¿no? Y pastor, para finalizar, sabemos que nosotros somos seres humanos vulnerables ante situaciones y sobre todo cuando no se esperan estas. Uh-huh. ¿Cómo hacer para no sucumbir? Yo creo que la persistencia es uno de los desafíos grandes de la fe. La fe nos permite ver y avanzar, digamos, en medio de la oscuridad. Y es importante que entendamos también un aspecto que no mencioné de la fe, tiene que ver con digamos, los sentidos. La fe va más allá de los sentidos, de lo que yo pueda tocar, de lo que yo pueda ver, ¿verdad? Porque la fe se ancla precisamente, como recuerda Moisés, como viendo al invisible. Es una cosa paradójica, ¿no? Pero esto nos muestra a nosotros que el propósito final, como lo hemos visto aquí, que tiene que ver con la procura última de que nosotros alcancemos la salvación, la fe nos permite a nosotros lograr una experiencia que va a pulir nuestra vida, que nos va a colocar a nosotros, digamos, a otro nivel de dependencia de Dios. Que cuando vengan otras dificultades, ya uno dice, bueno, ya por aquí hemos pasado, ya no va a ser más difícil confiar en Dios, ya hay una relación más estrecha con Dios, ya sabemos cómo acercarnos con confianza, como lo dice Hebreos, que debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. No vamos a tener duda realmente de que Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Y como tú lo mencionabas, ¿qué va a pasar después? Nuestra experiencia personal va a ayudar a otros seres, a otras criaturas que han pasado por allí. Entonces, esa es otra de las ventajas digamos, de las pruebas, que me van a facultar a mí para ayudar a otros. Y voy a ser menos crítico, voy a ser menos punzante, voy a ser menos egoísta. Y eso va a trabajar mi carácter para ser más humilde y para entender a las otras personas que están pasando por pruebas a lo mejor hasta peores que las mías. Amén, así es correcto. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra programación. Pastor, agradecemos que haya aceptado la invitación y haya compartido esta lección con nosotros. Esperamos que ustedes se hayan beneficiado grandemente. Estamos seguros de que es así. Dios estuvo a través de su palabra y esperamos que, como siempre, haya hecho una obra importante en nuestros corazones. Pastor, sin más que decir, le invitamos a orar para poder finalizar. Bueno, un saludo también a nuestros amigos. Fue un verdadero gusto compartir aquí con ustedes. Creo que cuando al final, la palabra final que puedo decir es que cuando se nos quite la sábana, digamos, de la jaula del pájaro, cuando termine todo, que ite allí, lo que va a venir es un canto. ¿Y sabe qué me recuerda, mi amigo? El canto de Moisés y el Cordero, de los 144,000. Que sin mirar atrás y ver todo lo que ha pasado, daremos honra y gloria a Dios. La experiencia de haber pasado las pruebas finales. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas y siempre querrás lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, que a través de las pruebas a las cuales de una u otra manera tú nos llevas de la mano para ser sometidos, Señor, al fuego, ayúdanos a ser pacientes, persistentes y confiados en ti. De tal manera, Señor, que todas las cosas de nuestro carácter que necesitan ser quitadas, que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser transformadas a través de las pruebas, Señor, podamos alcanzarlo. Y podamos ver más allá de nuestro propio egoísta dolor, ver más allá de nuestra autocompasión, darnos cuenta que tú estás trabajando, Señor, y que nosotros somos piezas importantes en tu taller, para que al final podamos nosotros tener un carácter semejante al tuyo, que te honre y que te glorifique. Bendice a nuestros amigos que ven permanentemente este programa y que de aquí cada estudio que se haga en lo sucesivo pueda ayudarnos a seguir creciendo espiritualmente. Bendícenos a todos donde estemos y sé, Señor, también nuestro Maestro. Asegura nuestra vida para la salvación. Lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Quiero compartir con ustedes unas 4 líneas que me parecen interesantes en la parte
de la conclusión de esta lección. Dice, Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición. Y permite que nos lleguen pruebas y disoluciones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda. Yo creo que la única forma y la única manera en la que nosotros podremos buscar a Dios con todo nuestro corazón es en los momentos de presión, es en los momentos difíciles, es en los momentos cuando nos encontramos en un callejón sin salida. Nosotros podemos orar, en algunas ocasiones suplicar. De hecho, en algunas de ellas también podremos estar alimentados fielmente de la palabra de Dios, pero jamás vamos a buscar a Dios con tanta clemencia y con tanta desesperación como cuando estamos pasando y atravesando un momento difícil. Los crisoles de la vida, los crisoles en los cuales usted y yo nos encontramos muchas veces, el propósito es que seamos llevados a Dios. Dios en diversas ocasiones nos permite entrar en contextos muy difíciles de nuestras vidas para finalmente mostrarse ante nosotros y mostrar la gran capacidad y el gran poder que Él tiene para suplir todas nuestras necesidades y poder reconocer quién es para nosotros. No queremos despedirnos sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita, comparta el link con otros para que más personas puedan también ver cada programa que se sube a través de este canal, su canal Sonido Central Media. Ahora sí, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.